Este es el banco de capacitores de 165 kBr de una planta productora de alimentos para animales, es decir, para aves, para creo que carne vacuna y pollos. Es una productora que tiene las dos producciones. Es de una planta de alimentos que tiene muchos motores, por lo tanto la potencia reactiva a compensar es bastante elevada. En este caso calculamos un banco de 165 kVA. ¿Cómo determinamos ese valor? Fundamentalmente del consumo que ya tenía la planta con todos los equipamientos instalados. Este es un caso particular porque ya resolvimos, digamos, la compensación en base a una instalación ya prevista y funcionando, en la que ya tiene una lectura del consumo de energía. Ese consumo de energía daba un consumo de energía en potencia reactiva de 150 perdón, que correspondía a un banco de capacitores de 150 kVA. Por lo tanto, para tener reserva en la compensación y tener un banco que podría estar escalando en distintos valores de factores de potencia, de tal forma de tener una escala de compensación muy bien diagramada que acompaña el consumo, se decidió poner esta cantidad de bancos. En este caso tenemos seis bancos donde hay, acá tenemos uno de 15 kBr, otro de 15, otro de 15, otro de 15 y el tercero de 50 kBr. Perdón, y dos de 50 kBr. Serían 4 de 15 y 2 de 50. Con eso se lograba escalar, digamos, la combinación de estos capacitores de tal forma de tener un abanico de cobertura que acompañe bastante al consumo. El relé barimétrico en este caso es un RT6 de Schneider con 6 pasos. Este es el esquema de conexionado de la bornera del relé barimétrico, que tiene la conexión para el transformador de intensidad. Ese transformador de intensidad, fíjese que es de 800 amperes, si bien el banco consumía 250, pero como el transformador de intensidad se coloca en la barra de distribución de la planta, el consumo de la planta estaba por arriba de los 630 amperes, 630 y pico, casi 640 amperes. Por lo tanto, ameritaba colocar un transformador de intensidad que sea mayor, igual o superior a ese consumo. Como el interruptor de cabecera también de la planta de 800 amperes, se decidió poner un transformador de intensidad de 800 amperes. El transformador que colocamos no mide el consumo del banco, sino que el consumo de la potencia, de la corriente aparente de la planta. Por lo tanto, debe corresponder a la corriente nominal de esa planta, o a la corriente que es la dependiente de la potencia máxima simultánea de la instalación de esa planta. O sea, sería la corriente máxima simultánea que puede ocurrir en la planta, que está limitada por el interruptor de cabecera. Eso tengan en cuenta siempre, entonces, que la regulación o el calibre del transformador de intensidad debe corresponder a la instalación y no al banco de capacitores. Esa relación de 800/5 es un dato que se incorpora en la programación, en el seteo del relé barimétrico. Yo le indico de cuánto es el transformador que estoy instalando para que ese lector o ese relé barimétrico haga los cálculos internos y determine precisamente cuál es la corriente que está consumiendo. Luego se toma tensiones de alimentación, que a la vez es la tensión de referencia para realizar la medición del factor de potencia instantáneo que está ocurriendo en la planta. Si este relé barimétrico con la lectura de corriente en una de las fases, en este caso está colocado en la fase L3, y la medición de tensión en L1 y L3, internamente realiza los cálculos correspondientes para determinar cuál es el consumo de potencia reactiva e inductiva, y en consecuencia calcular cuántos bancos se deben conectar para compensar esa corriente inductiva, que pensemos que es una corriente inductiva instantánea que va variando según el diagrama que mostramos el otro día, que es un diagrama que va a depender de las necesidades de consumo de las máquinas que estén en su interior. Este banco también, bueno, el circuito de bobinas del
del relé barimétrico es independiente de la alimentación propiamente dicha del relé o puede coincidir con la misma alimentación. En este caso tiene una alimentación monofásica, porque son bobinas de los contactores del manejo de capacitores que tienen bobinas de 220 voltios. Por lo tanto, tomamos de la medida de la barra también una línea, cualquiera de ellas, ¿no es cierto?, y el neutro, como tensión de alimentación para los distintas bobinas de los contactores. Esa alimentación, como ya dijimos, es independiente a la tensión de referencia que toma el relé barimétrico para realizar los cálculos y alimentarse la electrónica de su interior. Esta tensión, como tenemos relé interno, puede ser la que yo decida tomar para el banco de capacitores. Acá en este caso se tomó una alimentación de los bancos 220 voltios por una razón fundamental, es porque más fácil es conseguir repuesto en esa tensión de bobina que en 24 o 380 voltios, porque habitualmente siempre los proveedores de este caso, en particular nosotros, tenemos las bobinas de estos capacitores para manejo de banco de capacitores en 220 voltios. Entonces es conveniente trabajar con valores comerciales que sean asequibles o fácilmente reemplazables porque se consigue en el mercado local. Recordemos entonces que la línea entraría a un borne en común de los contactos internos, estos son relés internos dentro del relé barimétrico. Lo que no está dibujado acá son los contactos auxiliares, uno es de alarma y otro es de ventilación para ventilar este banco de capacitores si es necesario. En este caso no se utilizó porque era un lugar muy ventilado, el gabinete estaba ventilado, entonces no requería colocar bancos de capacitores, un ventilador extra para ventilar el banco de capacitores. Es una decisión que tomamos según el lugar de ubicación de estos, del tablero eléctrico, del tablero compensador de factor de potencia. Este gabinete que vemos acá es un gabinete metálico con estructura bastante sólida, con mucho metal, si no me equivoco, una profundidad de 60 centímetros, por lo tanto tenía mucho volumen de material de la envolvente que facilitara la disipación del calor interior y por lo tanto no requería tener una ventilación particular. Acá se ve la conexión de los bancos, tenemos el paso 1, ¿sí?, con este capacitor, bueno, no está identificado, no sé por qué, pero sería uno de los bancos. Por lo general, el paso 1 siempre es el paso más chico. En este caso, como tenemos 4 pasos iguales que son menores, tendríamos el 1, fíjense, en el paso 1 hay un banco de 15 kBr, en el segundo paso, el paso 2, que sería el contacto 2, tenemos 2 capacitores, serían 15 más 15, serían 30 kBr. En el cuarto paso, ¿qué significa? Que tenemos 30 kBr que conectamos, 2 capacitores al mismo tiempo, de tal forma que la suma de esos bancos daría 30 kBr. O sea, tenemos el primer paso de 30, el segundo sería el primero de 15, el segundo de 30, el tercero, el cuarto es un capacitor de 50 y el último es de 50 para 15, sería 65 kBr. La suma total me da 165. Con esa combinación de pasos, este relé barimétrico va a tomar decisiones de cómo conectarlo a medida que va modificándose la carga. El esquema de potencia es este, ya lo vimos la vez pasada. Un interruptor, en este caso un interruptor automático de cabecera, de 4 polos. El seccionamiento neutro solamente en este caso es para alimentación del circuito de bobina, por lo tanto la corriente es despreciable. No requería protección de neutro, por lo tanto se colocó un interruptor que no tiene protección de neutro. Un interruptor tetrapolar sin protección de neutro, si no me equivoco es una línea STEC. Cada banco, como ven, tiene una protección. El cálculo de la protección se realiza multiplicando la corriente nominal del capacitor por 1,42, tomando en cuenta la tensión eficaz de alimentación del capacitor. Ese valor, entonces, para tener en cuenta el calibre de la protección que vamos a colocar en el banco de capacitores, es 1,5 veces la corriente nominal de ese banco.
Y el cable, por supuesto, tendría que soportar ese nivel de corriente, aunque normalmente el capacitor va a corresponder a una corriente mucho menor de la protección. Recuerde que en este caso no estamos protegiendo la sobrecarga porque el capacitor es fijo prácticamente, sino que estamos protegiendo un cortocircuito que puede ocurrir en ese banco por circunstancia de fallas de funcionamiento en el futuro. Entonces lo ideal es que ese cable que está alimentando el banco esté protegido adecuadamente para en caso de un cortocircuito despeje esa falla. Como vimos anteriormente, el cable que está en la parte superior que alimenta desde la barra hasta el interruptor termomagnético, hay que verificar que soporte la energía pasante del interruptor de cabecera. El interruptor de cabecera en este caso es un interruptor automático de 250 amperes. En el caso de este banco tiene un interruptor automático en la cabecera, pero puede ser en otras ocasiones que la cabecera de este banco de capacitores sea un seccionador. Ese seccionador va a ser alimentado desde un tablero seccional general que tenga como un interruptor automático como protector de la línea seccional que alimenta el banco. Por lo tanto, si el interruptor automático no está en esta posición, debe estar en el tablero seccional general donde sale la línea que alimenta el banco de capacitores. A veces se hace de esa forma. No sé si el que vimos en el pasado, creo que tenía un seccionador, porque era un banco, a ver, no sé si lo tengo acá. Sí, ¿dónde está el banco? En este caso teníamos un seccionador de 250 amperes porque estaba alimentado desde un tablero que tenía en su barra un interruptor automático de 250 amperes. En este caso, el que estamos viendo en este modelo, esta columna estaba adjunta al tablero seccional general, que significaba que las barras, como va a ver una imagen que voy a mostrar enseguida, las barras estaban en un gabinete a la derecha de y directamente salía de esa barra la alimentación a este interruptor automático, por eso tiene esa característica. ¿Sí? Acá están los bornes de entrada y en realidad la alimentación de esto viene de un juego de barra que está del tablero seccional general que está adosado a este tablero. Ya lo voy a mostrar enseguida la imagen para que vean que directamente la alimentación proviene de un sistema de barra del tablero seccional general de la planta. Bueno, como decía, cada banco tiene su protección, un contactor apto para manejar capacitores, tiene este esquema. Recuerden que este dibujito que está acá es un contacto auxiliar adelantado que conecta una resistencia. La resistencia es un cablecito que tiene una resistencia X, de tal forma de bajar la tensión de alimentación inicial del capacitor y bajar la corriente de inserción. Eso es lo que con eso se logra proteger los contactos principales del contactor, porque teniendo en cuenta que maniobra muchas veces, a veces por minuto, por hora, en la compensación de la carga que está compensando. Por lo tanto, requiere que este contacto tenga una disipación bastante importante de calor porque está conectando y desconectándose constantemente. Luego está, está el esquema del relé barimétrico, que es un relé barimétrico de 6 pasos de Schneider. Tiene la entrada del transformador de intensidad y la entrada de la alimentación. El circuito de comando, como ya dijimos, que son los contactos de las salidas, está en un esquema adicional que no está compartido en el mismo plano. Siempre recuerden realizar un tablero o un esquema unifilar de potencia y otro esquema de comando. En este caso, bueno, si hay una alimentación 22, pero si no me equivoco no la instalamos, quedó como una reserva, pero no se instaló. Y una salida, un comando de las bobinas, salida para todo el circuito de comando de la bobina de los relés. El circuito de comando es este, como ya lo vimos. Y acá está el esquema constructivo. En la puerta del gabinete está el relé barimétrico con toda la información que presta. En su interior tiene un contrafrente donde solamente podemos ver la maniobra del interruptor de cabecera y la maniobra de las termomagnéticas de los distintos circuitos para sacar los servicios, para hacer mantenimiento
o observar cuál es la posición que tiene y si están funcionando correctamente o no, si disparar o no. Y internamente tenemos los contactores, dos contactores de 60 kbr y 4 contactores de 16 o no me acuerdo si de 16 o 20 kbr. Los dos primeros alimentan dos bancos que están puestos uno detrás del otro. Acá vemos la vista frontal, esta es la vista superior, dos bancos de capacitores tratando de alejar lo máximo posible uno del otro para que tengan ventilación natural. Recordando que estos bancos de capacitores, como están trabajando a veces mucho tiempo, levantan temperatura y es necesario que disipen calor correctamente. Acá tenemos los 4 de 15 kbr y los 2 de 50. Como lo vienen contactores de 50 kbr, se colocó uno de 60. Depende de la marca, esa escalabilidad, digamos, los calibres de los contactores varía. Y yo creo que le dije la vez pasada que había tenemos el más chico, creo que de 15 kbr, tenemos de 20, de 25, hay de 30, de 40 y de 60. ¿Sí? No hay pasos intermedios, digamos, no hay exactamente como los bancos del calibre del banco de capacitores. Lo importante es que estén colocados correctamente para soportar la carga del banco. O sea, por lo general, la capacidad del contactor debe ser igual o superior a la del banco de capacitores para soportar la carga de la corriente nominal de estos bancos. Y vienen especificados en potencia reactiva y no en la corriente nominal. Así que no se preocupen de buscar valores de corriente, sino directamente la potencia reactiva que pueden manejar cada uno de ellos. Bueno, este circuito de comando vamos a mostrar algunas fotos. Este es el tablero terminado. Acá se ve el contrafrente. Ahí voy a emplear un poquito más. El contrafrente con la filmina en su parte trasera. La parte intermedia también tiene, acá falta, porque estaba en proceso de armado, falta una pieza central acá que está en un policarbonato doblado, ya lo voy a mostrar, para poder cubrir los contactos de los contactores y los bordes de los capacitores. Esta es la barra de donde se toma la energía. No sé si esta barra está colocada en el tablero seccional general y a la izquierda está el banco de capacitores. Es esta salida que vemos acá, estas 4 fases y el neutro, es la salida al interruptor de cabecera del tablero compensador de factor de potencia. Aquí está vista la parte superior, el contrafrente, los bancos, los contactores de 20 kbr y los de 60 kbr en la posición. Acá se ve la resistencia de inserción que tienen los bancos, que es un alambrecito acerado que tiene la resistencia tal de garantizar que la tensión de inyección, de conexión inicial de los bancos sea menor a los 380 voltios. No sé exactamente cuál es el valor, pero la idea es bajar la corriente inicial para no afectar la capacidad de los contactos principales. En los capacitores, si se fijan, tienen resistencias colocadas en paralelo, en triángulo, parece más preciso, y lo que hacen estas resistencias es descargarlo al momento que se desconectan para cuando el banco, el relé barimétrico, lo desconecten y lo saca del servicio, para que en la próxima conexión tengan tensión próxima a cero. La idea es que los bancos, cuando se reconecten, porque el banco lo decide, la tensión en su borne sea la mínima posible. Para eso se colocan resistencias con la capacidad suficiente de disipar la energía, porque en definitiva lo que hace es cortocircuitar el capacitor interno para descargarlos. Tiene que tener el volumen necesario, suficiente para soportar esa energía que deben descargar de los capacitores. Esto está calculado por los fabricantes y es un elemento que ya viene provisto por el capacitor. No es que tenemos que salir a conseguir o buscar esa resistencia, sino ya viene con el banco de capacitores. En este caso son tres resistencias que están a la intemperie, digamos. ¿Sí? Estos son los bornes de contención, por lo tanto, a medida de colocar
frente con policarbonato, no tienen bornes que cubran estos bornes. En cambio, lo que vemos abajo sí tiene grado de protección IP20, pero no obstante, también amerita que se coloque una protección para no tener un acceso directo a esos bornes. Estos bornes tienen, en esa cajita negra que vemos acá arriba, tienen las resistencias ya conectadas a los bornes del capacitor interno. Acá la vemos físicamente, pero en estos capacitores están en esa capsulita negrita. Si la observan, está como perforada, de tal forma de ventilar el calor que se genera por la descarga del capacitor cuando lo saca del servicio el banco de capacitores. Siemens tiene un reactor que descarga rápidamente los bancos y los recomiendan para cuando se armen capacitores, perdón, armen bancos de capacitores automáticos con la línea Siemens. Yo armé en muchas ocasiones y realmente no es necesario porque es un elemento muy caro que quizás encarece el gabinete sin que sea necesaria su instalación. Alcanza con esta resistencia para sacarlas, para reducir la tensión de reconexión a un valor aceptable. Bueno, abajo, fíjese, se ven todos los cables de equipotencialización de las partes metálicas. Tenemos un cablecito por acá que va seguro a alguna parte metálica. Acá está conectado a la carcasa del marco de frente. Este es un gabinete que tiene un franco, tiene parantes laterales, tiene una base donde se atornillan los parantes y tiene una cabecera en la parte superior y las tapas laterales y traseras que tienen un burlete de goma que quedan prácticamente aislado, por lo tanto se amerita colocar una equipotencialización de todas esas partes para garantizar que ante una falla de un cable, falla de aislación de un cable, ya sea porque se soltó o perdió aislación por calentamiento y toque la carcasa metálica, el interruptor diferencial que tenía esta planta, un interruptor diferencial de 300 mA, en módulo bici, en un interruptor automático de 630 colocado en el tablero principal, con un tiempo de disparo, si no me equivoco, con 200 milisegundos, despejen esa falla y saquen el riesgo de contacto indirecto a alguna persona que esté próxima al gabinete. Acá se ven, estos son otros banquitos contactores de 20 kBr que tienen su resistencia también de inserción con el contacto de inserción inicial para evitar el desgastamiento de los contactos principales. Son bobinas 220 voltios alimentados por un circuito de comando 220 voltios. No sé, estoy yendo para atrás, para adelante. Este es el corrector de factor de potencia. Ahí está el esquema, por lo general todos tienen un esquema en la parte exterior. La salida para cada banco, en este caso tiene dos juegos de relé. No sé por qué dice 8 pasos, si era de 6 este. No sé por qué tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé por qué tiene 8. La verdad. Pero un banco de 6 pasos. El esquema de conexión general, en este caso, bueno, acá recomendaba colocar un transformador para alimentar las bobinas 220 voltios. Nosotros directamente sacamos la alimentación desde el neutro de la línea 230 voltios. Este es el transformador de intensidad colocado en la línea de alimentación fuera del tablero de conector factor de potencia, para ser más preciso, el juego de barras que vimos anteriormente en el tablero de seccional general. Acá tenemos la alimentación de los bornes del transformador de intensidad, una alarma, si que se puede colocar o no, en este caso no se colocó, y la conexión de alimentación de 0 a 400 voltios, que es la tensión de referencia para hacer el cálculo del factor de potencia y el cálculo interno del relé métrico y proceder al accionamiento de los distintos relés para entrar y sacar los bancos que corresponden. Bueno, medición de corrientes. En este caso, fíjese que tengo doble terna en la alimentación del interruptor, son doble terna de 70 milímetros. Bueno, los contactores, las técnicas del circuito de alimentación y de comandos de la bobina, el interruptor de cabecera.
Este es el interruptor de cabecera, la alimentación con doble perna de 70 milímetros, la alimentación de neutro solamente para corte, porque recuerde que esto no tiene consumo, directamente alimentan las bobinas de los contactores, es el consumo despreciable. Una conexión con barras al sistema de barras que alimentan los distintos bancos y los cables de alimentación para cada banco. La protección individual por cada uno de ellos, dos interruptores, si no me equivoco, de 100 amperes, tripolares, porque recuerdo que los bancos están conectados en conexión triángulo, por tanto no tiene un centro que sea neutro, tiene directamente una conexión trifásica, tres fases, tanto los de 50 kBh como los de 15 kBh. Entonces una alimentación y una protección individual para cada uno de ellos. Les recuerdo que este tipo de tablero requiere un mantenimiento por lo menos de cada 6 meses. Acá vemos el contrafrente, que es un policarbonato doblado, acá a 45 grados, que permite el acceso a las térmicas de protección de los circuitos, pero que me cubre la barra y me cubre todos los contactos, tanto los contactos de los termomagnéticos como la barra de distribución. Ahí está el cartelito de protección, es un cartel que se debe colocar siempre para poner en aviso a las personas que van a maniobrar el tablero eléctrico. Esta es una vista de frente. Acá a la par pueden observar el tablero de seccional general, el juego de barras de 800 amperes. En una de esas barras está conectado y en la entrada de la alimentación, si no me equivoco, creo que no tengo la foto, pero está colocado el transformador de 800/5, que es el que alimenta o el que da la señal de corriente al relé alimentario. Acá creo que tenían las imágenes. Hay unas fotitos del conjunto de tablero, pero no sé si está acá. Ah, bueno. Este es el seccional general, donde están las barras de distribución en la parte superior y el corrector de factor de potencia a la par. Bueno, acá se ve que ya está corrigiendo en coseno phi igual a 1. Factor también en la lectura del medidor da el factor de potencia y el coseno phi corregido es de 1. Con respecto al seteo del relé barimétrico, hay que leer los manuales de cada uno de ellos, que son prácticamente todos distintos. Hay algunos que son con lectura automática del banco instalado, hay otros que hay que colocar una escala de bancos adecuada al cálculo interno que tiene el relé barimétrico, se tiene una cantidad de pasos ya predefinidos, como por ejemplo, una de esas combinaciones de pasos es que todos los pasos sean de la misma potencia, o que los pasos se vayan multiplicando por un factor 2, por ejemplo, que sea el primero que sea de la unidad, de 10 kHz, el segundo el doble, el tercero el triple, el cuarto el cuádruple, el quinto el quíntuple y el sexto, de tal forma de tener una combinación adecuada para poder realizar todas las combinaciones posibles de compensación. El ideal, a mi criterio, es el que tiene todos los bancos del mismo nivel de potencia, salvo el primer paso, para que de esa forma vayan alternando en el funcionamiento en forma pareja todos ellos. El relé magnético también tiene la posibilidad de leer la cantidad de tiempo que conecte a cada uno de ellos para tomar decisiones para que en el caso que haya dos bancos iguales para conectar, conecte el que tenga menor tiempo de uso, menor tiempo de conexionado. De tal forma que el gasto, digamos, o el servicio que preste cada uno de ellos sea parejo. Recordando también que los bancos tienen un periodo de vida, no son eternos, tienen aproximadamente entre 50 y 60 mil horas de uso, fuera de cual, por arriba de ese tiempo, pueden entrar en falla en cualquier momento. Puede ser después de pasar ese valor o mucho después de ese valor. Es un valor medio o mínimo de tiempo de uso que puede brindar los bancos de capacitores. Como requiere un mantenimiento cotidiano, o periódico mejor dicho, es conveniente que en cada proceso de medición o de mantenimiento se le realice una lectura del valor de corriente. Leer el valor de corriente que consume cada banco, eso se puede hacer con una maniobra manual desde el frente, porque todos los relevamientos tienen posibilidad de hacer un achamiento manual para probar
el, el accionamiento del circuito de comando y la corriente nominal. Por lo tanto, en ese mantenimiento que se hace, y luego de realizar el preajuste de todos los tornillos, verificar el torque, que todo tenga torque adecuado, que todas las conexiones estén en buenas condiciones. Inicialmente, antes de sacarlo del servicio y hacer el mantenimiento, es conveniente con una pinza, con una lectora de temperatura, una pinza o una cámara termográfica, realizar lecturas de valores de temperatura en los bornes de las distintas conexiones, tanto de la entrada como de cada conexión de cada banco. También realizar una lectura de los valores de corriente. Convenientemente tener una planillita donde se vayan registrando todos esos valores para tener una información previa a un mantenimiento. Lo ideal es realizar una planillita como un seguimiento del tablero eléctrico donde se van registrando todos los mantenimientos periódicos que se van haciendo, convenientemente cada 6 meses. Esto va a depender de la prioridad que tenga el servicio del banco. Si yo quiero tener la seguridad de que siempre esté compensando y no tenga falla, voy a hacer el mantenimiento con el periodo más corto que sea dentro del esquema de mantenimiento de una planta, ¿sí? Pero lo conveniente es que no supere los 6 meses. Esto se lo digo por experiencia porque muchas veces, como yo he estado al frente, frente del mostrador, siempre me han llegado las consultas de los clientes, o consultas, requerimientos de equipamiento para reponer un banco de capacitores que me entró en fallo. Y muchas veces ocurría porque no tenía mantenimiento. Muchas veces ocurría casualmente porque los bornes de contactos del contactor, que es el que más sufre vibraciones por el accionamiento del contactor, consecuentemente, muchas veces por minuto, por hora, no por minuto, por hora, y al tener circulación de corriente, y el corte de esa corriente, tengo aumento y de crecimiento de esa temperatura del conductor que provocan que se aflojen los bornes. Sumada a la vibración, al cambio de temperatura de los cables, hace que los contactores prontamente empiecen a fallar el contacto, o sea, desajustarse el borne de contacto, por lo tanto requiere mantenimiento muy seguido. Y mucho cuidado con usar elementos de baja calidad, hay que tener muchas más previsiones, quizás necesiten mantenimiento mucho más seguido en el caso de elementos de marcas no renombradas. Hablemos, por ejemplo, BAU. Yo muchas veces he vendido repuestos para tableros de corrector de frecuencia BAU que han fallado los contactores. Y no quizás sí, por falla del producto, o muchas veces porque requiere mantenimiento más seguido que uno normal, o una marca más reconocida, hablemos de Schneider, ABB o Siemens. Lamentablemente la calidad de los bornes, la calidad de los tornillos, la calidad del ajuste es distinto según la marca. Cambia la materia prima de los elementos de conexionado y por lo tanto cambia la calidad del servicio de ese material. Y esa es la diferencia que hay en el precio. La calidad del producto, en los bornes de conexión, en las pastillas de contactos y todos aquellos elementos que hacen el manejo de la corriente dentro del dispositivo. Por eso es conveniente para este tipo de productos donde la potencia es bastante importante y el uso muy intensivo, usar materiales de buena calidad. ¿Alguna consultita al respecto? No sé si alguien levantó la mano. Ah, no, porque sentí una campanilla. ¿Tiene alguna consulta que hacer? ¿Alguna duda? Ahí Miguel pregunta, Sí. cuando calculabas la protección para el capacitor, que lo multiplicabas, dijiste por 1,42. Ese Sí. 1,42, que es un factor, un número que es para todo, digamos. Es teniendo en cuenta el valor eficaz de la tensión. ¿Te acuerdas que la tensión eficaz de la corriente alterna es raíz de 2 multiplicada por la tensión eficaz? La tensión eficaz es la tensión equivalente a una tensión o corriente continua que produce el mismo trabajo que la corriente alterna. Pero al momento de la carga, un capacitor puede estar cargado a la tensión pico. ¿Qué puede estar cargado a la tensión pico? La tensión pico es 1,42 veces la corriente nominal, el valor de tensión eficaz o de la corriente eficaz que consume el banco.
También se la puede multiplicar, es conveniente, según algunos fabricantes, multiplicar por 1,5, porque tengan en cuenta que los bancos de capacitores tienen una tolerancia de más o menos el valor declarado por el fabricante. Entonces, de esa tolerancia de más o menos, un 5%, el factor que se toma es en realidad no 1,42, sino como 1,5 veces la corriente nominal. ¿Sí? Una regla mnemotécnica es, y eso la aplico siempre y siempre funciona correctamente, es que la protección es 2 veces la potencia del capacitor. Si yo tengo un capacitor de 50 kBr, la térmica debe ser de 100 amperes. Si el capacitor es de 15 kBr, la térmica debe ser de 15 por 2 a 30, 32 amperes. O sea, convierto los kBr multiplicado por 2 en amperes. Es una reglita que funciona bastante bien y te da una protección adecuada para los bancos. No es necesario colocar, como dice Schneider, curva D, no es necesario porque la corriente, si el capacitor funciona, bueno, el contactor funcione correctamente con la resistencia de inserción, la corriente de inserción, que teóricamente es casi una corriente de cortocircuito, se reduce drásticamente con esta resistencia y no es necesario tomar una curva D en el banco, en la térmica de protección del circuito. Pueden colocar fusibles, ¿sí? Hay algunas marcas como, inclusive, bueno, Leiden, una de ellas, Siemens, otras, que recomiendan colocar fusibles en la protección del circuito, pero tiene su inconveniente. El fusible, cuando uno de esos se daña, porque se disparó, es muy probable que los otros dos también estén dañados, pero no se observe ese daño y puedan tener continuidad. Si yo no los reemplazo a los tres, puede ser que al reemplazar el que está cortado, esté con la lengüetita levantada, los reemplazo solamente ese y lo pongo en funcionamiento. Y tarde o temprano va a saltar los otros dos, porque ya se encuentran dañados, porque no, ante un disparo de un fusible, en un circuito trifásico, en conexión triángulo, es muy probable que la corriente que pasó por uno también pasó por una de otras dos fases. Por lo tanto, es conveniente cambiar los tres fusibles. Y eso va encareciendo el mantenimiento y requiere no tener un fusible repuesto por cada banco, sino tener los tres. Y muchas veces es complicado si no tengo la manopla para cambiarlos, lo utilizo una pinza, una pinza puede dañar los contactos, forzar los contactos de conexión, por lo tanto no es conveniente colocar fusible. Es conveniente colocar una termomagnética curva C que tenga un calibre, recuerden, que sea el doble de la capacidad del capacitor. Si a uno de 10 kBr, le voy a poner una térmica de 20 amperes. Corriente nominal, curva C. Con eso estoy bien, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado con el cálculo, con el poder de corte del interruptor, que corresponde al valor de corriente de cortocircuito, como está conectado a una barra de introducción de talón seccional general, prácticamente la corriente máxima de cortocircuito que puede ocurrir en esa barra. Por lo tanto, el poder de corte de la térmica sí deberíamos tener cuidado de que sea un 1 que corresponda a la corriente de cortocircuito máxima que ocurre en esa barra, que por lo general es un corriente de cortocircuito trifásico, teniendo en cuenta que todos los bancos son trifásicos. Por lo tanto, eso sí, ahí tienen que tener cuidado de elegir correctamente el poder de corte. Pueden aplicar la tablita de filiación que tiene Schneider si colocan un interruptor automático de Schneider en la cabecera y termomagnéticas agua abajo protegiendo cada banco. En ese caso podrían ver la afiliación que indica Schneider, que es una determinación del poder de corte menor de un interruptor si tiene asociado arriba un interruptor limitador de corriente como son los interruptores automáticos de Schneider. Esa relación entre el poder de corte del interruptor de cabecera y que se encuentra agua abajo, lo pueden encontrar en la herramienta que tiene Schneider, que creo que yo se la mostré a ustedes, que es una herramienta para determinar, hemos visto en el caso de selectividad, cómo determinar selectividad. Hay otra tablita, otra herramienta que nos permite asociar interruptores teniendo en cuenta la afiliación. La afiliación significa aumentar la capacidad de un poder de corte del interruptor colocando agua arriba un interruptor limitador, como son, por ejemplo, los interruptores automáticos de Schneider,
o algunas termomagnéticas de calibre importante, o de la de la nueva línea C, por ejemplo, de Schneider, C60N, que son también térmicas limitadoras que me permiten reducir el poder de corte del interruptor que se encuentra abajo de una de ellas. Esa relación que hay de poder colocar un interruptor de menor poder de corte que realmente necesito es una característica que está definida por ensayo por el fabricante. El fabricante ensaya las relaciones entre interruptores, tendrá su banco de ensayo, no sé, a veces son destructivos, a veces no, pero lo hacen por única vez cuando fabrican el producto y después garantiza durante la etapa de producción que se cumpla esa condición. Y esa afiliación, entonces, como le digo, depende de cada fabricante en particular. No puedo mezclar marcas para determinar afiliación porque, como les digo, es un ensayo particular de cada marca. Y lo tienen las marcas líderes como ABB, Siemens o Schneider. No sé de otra que lo tenga, pero esas tres sí tienen sus tablitas de afiliación. Las tres también tienen en su software de cálculo de protecciones, también tienen la posibilidad de determinar cómo elegir los interruptores para garantizar esa afiliación que sea adecuada para los distintos lugares de conexión. No sé si lo habrán visto en el software, ¿lo vieron o lo bajaron, lo utilizaron al de Schneider o al de Siemens? ¿Alguien lo bajó, lo está utilizando o lo conoce? ¿Nadie? ¿Se Sí acuerdan? lo vimos, pero No, no, no. yo no lo estoy usando todavía. Ah, ¿y usaste alguna vez la tablita de afiliación que tiene? No, 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 tampoco. ¿La entendiste? ¿La entendés o no? La tablita, no, pero era como lo que vimos desde la página. Claro, ¿te acuerdas en la página de Schneider? Había uno que se llamaba cálculo eléctrico, no me acuerdo cómo era el nombre en inglés. Sí, Tenía varias herramientitas, una para ver las curvas de los distintos dispositivos, otra para comparar curvas y ver la selectividad que tenían la combinación de interruptores en cascada, y había otra herramienta, también había selectividad de diferenciales, y había una que se llamaba afiliación. no, esa no la usé, no la vi tampoco. Ah, a ver si la puedo abrir ahora. Ay, no, tengo acá, tengo un acceso directo por otro lugar. Está demorando el acceso. No, acá no. No sé por qué está tan lento esto. No entra. Bueno, está fallando, che. No entra.
Bueno, me pasó. Una herramienta que tiene este programita, o esta página web, digamos, es determinar la afiliación entre interruptores de Schneider. Yo coloco, en este caso, bueno, en este tablero tenía una marca STEC, decidí colocado un interruptor de cabecera de 250 amperes, y sabía, y sé cuál es el poder de corte que hay en ese lugar, puedo determinar qué interruptores puedo colocar abajo de ese interruptor automático para garantizar que ante una falla en cortocircuito esté protegida adecuadamente toda la instalación eléctrica, hasta un cortocircuito debajo de ese interruptor automático. Pero bueno, no lo puedo, no sé por qué no se abre. A veces está el mantenimiento de esta página a fin de mes y se bloquean las herramientas que tienen por algunos momentitos. Volver. Cada capacitor tiene una conexión a tierra porque es una falla interna. Recuerden que tengo una carcasa metálica, una envolvente metálica, si bien adentro tiene un dieléctrico que me aísla de las placas de los capacitores. Si hay una falla interna, esta barra puesta a tierra podría salvar esa fuga de corriente que puede ocasionar a tierra y hacer saltar el interruptor de cabecera que se encuentre agua arriba. En este caso, este banco está protegido por un block bici, como ya les comenté, que se encuentra en el tablero principal. Porque el esquema de conexión a tierra es un esquema de conexión a tierra TT, porque es una conexión directa a la línea de distribución de la empresa distribuidora, donde la alimentación es la máxima capacidad que podía alimentar a una instalación del inmueble, en 300 kVA. 300 kW, perdón. En otras ocasiones puede ser que este tablero esté ubicado en otra instalación que tenga un transformador de intensidad, un transformador de media-baja interno, y el esquema de conexión a tierra sea un esquema de conexión a tierra TNS, perdón. En ese caso, la protección por falla a tierra, recuerde que va a ser brindada por los interruptores automáticos que estén en cada parte de la línea seccional o circuitos terminales. En este caso, como este interruptor se encuentra dentro de esta envolvente, solamente protegería una corriente de falla a tierra en los circuitos que se encuentren agua abajo de él, o sea, por debajo de estas barras, en los cables que alimentan cada térmica, los cables que alimentan los distintos contactores y estos los capacitores. Mientras que el cable que se encuentra en la parte superior estaría protegido ante un esquema de conexión TNS y una falla a tierra por el interruptor de cabecera que se encuentra en el tablero seccional general o bien en el tablero TP. Así que toda esa situación hay que... en realidad no es TP, sino un TGBT, un tablero general de baja tensión, como se denominan, a los tableros que están después del transformador de alimentación propio de media a baja tensión. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la verificación de las corrientes de cortocircuito que pueden soportar esos cables protegidos, siempre por un interruptor agua arriba de una corriente nominal bastante importante. Para eso tenemos que aplicar, como ya vimos en la determinación de los cables de conexión de barras e interruptores, ¿te acuerdas la sección del cable que salía de esta barra a estos interruptores? Se lo determinaba en base a la corriente pasante que tenía el interruptor de cabecera, de tal forma que si ocurría un cortocircuito en esta posición, este interruptor sería el que despeje esa corriente. Por eso tengan mucho cuidado que en el esquema TNS, tanto los circuitos de potencia o circuitos de línea, L1 y L3, como el de neutro y el cable de protección, también se debe verificar la protección de ese cable según el interruptor de cabecera, porque en el caso del esquema TNS, el conductor de protección tiene un cable y tiene el mismo potencial de neutro, por lo tanto si ocurre un cortocircuito de 3 fases y tierra, o una fase y tierra, perdón, una falla a una masa eléctrica que esté conectado a un conductor de protección, ese conductor de protección, cuando tiene potencial de neutro, va a circular por él la corriente de falla en el caso de una fase a tierra
la corriente monofásica, entre fase y el neutro, que va a ser equivalente entre fase y tierra. Por lo tanto, ese cable de protección, como acompaña a otros conductores, hay que calcularlo para que no eleve su temperatura por arriba de los 160 grados si es PVC o 250 grados si es XLP. Por lo tanto, el introductor que se encuentra agua arriba debe dimensionarse para proteger los cables, pero aparte también para proteger el conductor de protección. En su defecto, yendo la tapa adelante, el conductor de protección, en este caso, o el conductor, perdón, no de protección, el conductor de puesta a tierra, sí, perdón, sí es de protección, porque es un conductor PE, debe ser determinado para que soporte esa posible corriente de cortocircuito y despeje el introductor de cabecera la falla cuando ocurre satisfactoriamente. Eso sí tengan en cuenta siempre en la verificación de este cablecito que alimenta la termomagnética, el que alimenta del introductor magnético a la barra. Acá en este caso en particular es una barra, por lo tanto no hay problema de aislación porque la barra está fija, no tiene aislación, es una barra desnuda, por lo tanto y sí tiene la capacidad para soportar la corriente máxima del introductor. Y el cable de alimentación también debería verificarse con esa condición, ¿sí? Que ante una falla de ese cable, el introductor de cabecera despeje esa falla satisfactoriamente. Hay otros resguardos que son, digamos, mecánicos, de tratar de evitar que un cable se suelte de una parte donde está conectada y toque la carcasa metálica. Para eso hay que precintarla, ya sea con cepos aislantes, con algún material aislante, precintado ese material de tal forma que si hay un desprendimiento por una falla de conexión, ese cable no llegue a tocar la carcasa. Esa es una condición que se cumplió siempre y por eso que no ocurre tantos accidentes, porque siempre se ha previsto o se prevé en tableros de grandes consumos que todos los interruptores estén fuertemente ligados a una parte rígida, preferiblemente debería ser aislante, para de tal forma que cuando se suelten, se desprendan del terminal, que es lo que habitual pasa cuando hay falla de los contactos, ese cable se suelte y no llegue a tocar la carcasa metálica y electrifique y ponga en peligro por contacto indirecto a la gente que está en la proximidad del tablero. ¿Puedes repetir eso, profe? Eso que acabo ¿Cómo? de decir. Sí, puedes repetir eso. De que Claro los que una forma también de prevenir el contacto indirecto es precintar todos los conductores dentro del envolvente, de tal forma que si hay un desprendimiento, una pérdida de aislación, esa pérdida de aislación no toque ninguna parte metálica de la estructura del gabinete. ¿Sí? Es como, ¿se acuerdan que hablamos de la aislación suplementaria clase 2? Que es alejar los conductores y las probabilidades que los conductores cuando pierdan aislación toquen la carcasa. Y para hacer eso se colocaba, una forma de hacerlo es colocar la bandeja aislante de fondo del gabinete, colocar cable canal, esa placa aislante, colocarla con aisladores para garantizar una distancia de mayor de 20 milímetros entre la parte contención y la parte metálica del gabinete, y presentarle esos cables de tal forma a partes aislantes, que puede ser, se puede utilizar policarbonato, se puede utilizar en pertinax, se puede usar los caños de PVC, de estos de conexiones eléctricas, para fijar elementos dentro del gabinete y anudar, digamos, los cables o precintarlos con precinto, de tal forma que cuando tenga pérdida de aislación no tenga ninguna parte metálica. Esa solución también se puede hacer al cablecito que une, ya hablamos la vez pasada, es un ejemplo que dimos, los cablecitos que salen del interruptor principal y alimentan los pilotos luminosos. Que como debería garantizarse que ante un cortocircuito despeje el interruptor de cabecera, eso ocasiona que la sección de ese cable sea muy grande. Si no quiero aumentar esa sección, si bien no es mucha plata lo que tengo que invertir en este volumen de inversión que son estos gabinetes, pero si no quiero hacer una sección muy grande, tengo que garantizar que esos cablecitos que salen del interruptor de cabecera al piloto luminoso estén aislados uno de otro, de tal forma que si pierden aislación no se pongan en cortocircuito, y estén contenido, puede ser, por ejemplo, en los, ¿cómo se llaman estos? Estos espaguetis siliconados, aislantes, o algún elemento que lo proteja y no permita que entren en contacto uno con otro cuando
levanten temperatura y pierden aislación, presentados a soportes como por ejemplo el Pertinax o policarbonato, para evitar que si se sueltan o pierden aislación, tomen contacto entre ellos. ¿Sí? Constructivamente es factible, pero necesitamos gente que esté preparada para ese tipo de instalación y también para la gente de mantenimiento, y ese es el problema. Yo puedo hacer una solución perfecta al momento de construir, y el problema es que cuando el que haga mantenimiento se tiene el conocimiento adecuado para comprender por qué situación se colocaron los cables de esa forma. Y ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema de si yo lo hago físicamente a esa protección de esos cables para evitar que entren en contacto y se pongan en cortocircuito, cuando hago mantenimiento, o la persona que se mantener esa situación permanentemente en esos cables. Y eso es lo difícil, que la gente comprenda y entienda por qué se hizo esa instalación. Lo conveniente sería colocar como notas en los esquemas unifilares indicando esa situación. Que en el caso de mantenimiento tengan cuidado con esta cuestión porque puede poner en peligro el tablero eléctrico, considerando que la separación entre conductores se realizó para evitar un posible cortocircuito que ponga en peligro al gabinete en su totalidad. Tengan en cuenta que un cortocircuito no despejado produce un calentamiento, una llama, y esa llama propaga el incendio dentro del tablero eléctrico. Porque no se va a despejar esa sobrecarga, esa alta temperatura, porque el interruptor de cabecera no tiene capacidad de disparar. Por eso que ocurre muchas veces los incendios en aquellas condiciones de tablero de baja sección, de calibres muy bajos, porque no están correctamente protegidos, los elementos que interrumpen la corriente entre una sobrecarga y un cortocircuito no son los adecuados. Por eso muchas veces los tableros de corrección de factor de potencia, muchos de ellos se incendian por esas circunstancias. En el caso de que yo les contaban de esta empresa que hizo esta presentación en Jujuy hace poquito y mostraba su gabinete, los cablecitos que alimentan cada capacitor dependen de un fusible que tiene una capacidad muy superior a la capacidad que ellos soportan, inclusive ante un cortocircuito. Por lo tanto, posiblemente no dispare ese fusible y el gabinete se termine incendiando. A mí me pasó un accidente también de esa naturaleza, digamos, involuntario, en una ocasión en un tablero de medidores, en el gabinete de medidores, en lo que yo estaba haciendo una auditoría del trabajo del electricista para hacer un informe si se estaba ejecutando o no bien la obra, y cuando abrí la tapita del medidor, el medidor era un medidor común, hasta 100 amperes, pero tenía cables de conexión, ¿sí? Por el nivel de potencia contratada de 50 milímetros, que apenas entraban en el interior, en los bornes del medidor. Creo que la capacidad máxima de esos medidores son de 50 milímetros cuadrados. Estos eran cables subterráneos de 50 milímetros. Y como eran cables subterráneos, tenían doble aislación, por lo tanto estaban chocando entre ellos y quedaban como muy presionados para que entre el interruptor. Yo he notado una normalidad en el medidor, quería sacar una foto y cuando moví un poco los cables para sacar la foto era del caño de comitiva que estaba mal ejecutado, aparentemente un pelito de este cable 50 estaba fuera de su lugar y se puso en cortocircuito con la fase que estaba a la par. Se empezó a formar un chisporroteo, un principio de incendio, y el fusible en la comitiva no disparó, no abrió. Yo tuve que salir corriendo, buscar una escalera, porque ese cortocircuito se empezó a intensificar, empezó a incrementarse su valor, se empezó como a incendiar, digamos, el cable y el medidor. Corrí, busqué una escalera, una pinza, abrí la caja del fusible NH que estaba en la protección de la cometida y desconecté los fusibles. De esa forma pude evitar que se incendiara el gabinete y se incendiara el medidor. A propósito, después vinieron los técnicos de EDESA, limpiaron todo el gabinete, sacaron todo lo que se había quemado, pelaron los cables nuevamente y por suerte el medidor no había sufrido daño, solamente se habían quemado los cables y volvieron a colocar el mismo medidor y así quedó funcionando. Es el problema de las conexiones con secciones de mucho calibre en un interruptor que no tiene la capacidad para manejar ese nivel de corriente.
Quizás es un problema de fabricación del medidor. Yo creo que si tiene capacidad para 100 amperes, el cable que se debe colocar es de 50 milímetros, salvo que se instale cable XLP, pero el problema para instalar ese cable XLP en el gabinete de medidores que están autorizados es improbable porque el radio de curvatura dentro del gabinete no da para colocar el cable que entra por la parte superior en los bornes inferiores del medidor de energía. Así que ahí hay una deficiencia constructiva de los medidores de energía en el caso de potencia entre 35 y 50 kVA, 50 kilowatts, perdón, por lo menos acá en la empresa en Salta. No sé si pasa lo mismo en otras provincias, pero ocurre esa dificultad en la conexión. No pasa lo mismo con las mediciones indirectas. En el caso de medición indirecta, el equipo de medición es distinto. Que a propósito, después del descanso voy a mostrar la última gestión que estamos haciendo para aprobar los típicos de conducción de la medición indirecta para consumos entre 50 kilowatts y 300 kilowatts, por lo menos en la provincia de Salta. ¿Tienen alguna consultita sobre lo que vimos de los bancos de capacitores? Que vayamos a un descanso y después veamos la cometida de medición indirecta. Sí, profe. ¿Alguna consulta o vamos al descanso? Vamos al descanso nomás. Bueno, hago 10 minutos, a las 20:20 nos volvemos a conectar. ¿Me parece bien? Nos volvemos a ver, digamos, porque no nos desconectemos, porque esto no hay límite de conexión.